Buenas noches, mi nombre es José Gildardo Pérez. Les voy a exponer sobre el movimiento de caída libre y leyes de Newton. ¿Por qué en la caída libre todos los cuerpos tienen la misma aceleración en ausencia de la resistencia del aire? La caída libre es el movimiento que experimenta un cuerpo cuando la única fuerza que actúa sobre él es la gravedad. En estas condiciones, y suponiendo que no existe resistencia del aire, todos los cuerpos cercanos a la superficie terrestre tienen la misma aceleración, independientemente de su masa, tamaño o composición. La explicación de este fenómeno se fundamenta en la segunda ley de Newton, la cual establece que la aceleración que experimenta un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente se expresa como fuerza es igual a masa por aceleración. En el caso de un objeto en caída libre, la única fuerza que actúa sobre él es su peso, que corresponde a la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra. Este resultado demuestra que la aceleración de un cuerpo en caída libre depende únicamente de la gravedad y no de la masa del objeto. Cuando un cuerpo con mayor masa tiene un peso mayor, también posee mayor inercia, es decir, ofrece mayor resistencia a cambiar su estado de movimiento. Ejemplo, una hoja de papel cae más lento que una moneda, debido a que el aire frena mucho más a la hoja. Si se elimina la resistencia del aire, ambos cuerpos caen con la misma aceleración. Bueno, mm, ¿qué papel cumple la primera ley de Newton en el análisis del movimiento vertical antes de que el objeto sea soltado? La primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia, establece que un cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme mientras las fuerzas netas que actúan sobre él sea igual a cero. Esta ley es fundamental para comprender lo que ocurre con un objeto antes de ser soltado en un movimiento vertical. Cuando un objeto se sostiene con la mano o se encuentra apoyado sobre una superficie, permanece completamente en reposo, aunque sobre él actúa la fuerza de gravedad. El objeto no cae porque existe otra fuerza de igual magnitud y dirección opuesta que mantiene el equilibrio. Si el objeto está sostenido con la mano, ésta ejerce una fuerza hacia arriba. Si está apoyado sobre una superficie, la superficie ejerce una fuerza normal también dirigida hacia arriba. En estas condiciones, la suma de toda fuerza que actúa sobre el objeto es igual a cero. Por ello, según la primera ley de Newton, el objeto conserva su estado de reposo y no presenta aceleración. Cuando finalmente el objeto es soltado, desaparece la fuerza que lo sostenía y la única fuerza significativa que permanece en la gravedad. En ese instante deja de existir el equilibrio de las fuerzas y comienza el movimiento de caída libre, en el cual el objeto acelera hacia abajo con una aceleración aproximada de 9,81 metros por segundo al cuadrado, siempre que se desprecie la resistencia del aire. La primera ley también introduce el concepto de inercia, que es la propiedad de los cuerpos de resistir a cambiar su estado de movimiento. Antes de ser soltado, la inercia hace que el objeto tienda a permanecer en reposo. Sin embargo, al desaparecer la fuerza de soporte, la gravedad produce una fuerza neta que modifica ese estado y da inicio al movimiento. ¿Por qué en realidad los objetos no siempre caen con la misma aceleración? En teoría,
Todos los cuerpos caen con la misma aceleración cuando la única fuerza que actúa sobre ellos es la gravedad. Sin embargo, en la vida cotidiana, esto no siempre ocurre porque los objetos se mueven a través de la atmósfera y experimentan una fuerza adicional conocida como resistencia del aire o fuerza de arrastre. Esta fuerza modifica la aceleración del objeto durante la caída, haciendo que diferentes cuerpos caigan a velocidades distintas. La tercera ley de Newton establece por cada acción existe una reacción de igual magnitud y sentido contrario. Esto significa que cuando un objeto cae y empuja las moléculas del aire hacia abajo, el aire ejerce simultáneamente una fuerza sobre el objeto en dirección opuesta a su movimiento. Esa fuerza es la resistencia del aire durante la caída. Sobre un objeto actúan dos fuerzas principales: el peso el peso. Fuerza ejercida por la gravedad dirigida hacia abajo. La resistencia del aire. Fuerza ejercida por el aire dirigida hacia arriba y opuesta al movimiento. Por ejemplo, una hoja de papel cae mucho más lento que una moneda. Aunque ambas están sometidas a la misma aceleración gravitatoria, la hoja presenta una superficie mucho más mayor en relación con la masa, por lo que experimenta una resistencia del aire significativamente mayor. En cambio, la moneda ofrece menor superficie al aire y la fuerza de arrastre es relativamente pequeña, permitiendo caer más rápidamente. ¿Cómo aplicarían el estudio de la caída libre en las leyes de Newton en el diseño de un sistema de protección contra caídas en una obra civil? El estudio de la caída libre en las leyes de Newton es fundamental para diseñar sistemas de protección contra caídas en una obra civil, ya que permite comprender cómo se mueve un trabajador durante una caída y qué fuerza actúa sobre su cuerpo y sobre los equipos de seguridad. Estos principios físicos son la base para desarrollar sistemas que reduzcan el riesgo de lesiones graves o fatales. Cuando un trabajador cae desde una determinada altura, inicialmente experimenta un movimiento de caída libre, en el que la gravedad es la fuerza predominante. Durante esta etapa, la velocidad del trabajador aumenta continuamente debido a la aceleración gravitatoria de aproximadamente 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando mayor sea la altura de la caída, mayor será la velocidad alcanzada y, por tanto, mayor será la energía que deberá absorber el sistema de protección. La primera ley de Newton, conocida como la ley de la inercia, explica que el trabajador continuará moviéndose hacia abajo hasta que una fuerza externa, como un arnés conectado a una línea de vida, detenga su movimiento. La segunda ley de Newton establece que una fuerza que actúa sobre un cuerpo depende de su masa y de su aceleración. En una caída, si el trabajador se detuviera de forma brusca, la desaceleración sería muy grave y la fuerza ejercida sobre su cuerpo también sería extremadamente elevada, pudiendo causar lesiones graves. Por esta razón, los sistemas modernos incorporan absorbedores de energía, los cuales aumenta el tiempo y la distancia necesarios para detener la caída. Al disminuir la desaceleración, también disminuye la fuerza transmitida al trabajador, haciendo
el impacto mucho menos peligroso. La tercera ley de Newton, cuando el arnés detiene la caída, el trabajador ejerce una fuerza sobre el sistema de protección y simultáneamente el sistema ejerce una fuerza de igual magnitud sobre el trabajador. Por esta razón, tanto el arnés como las líneas de vida son conectores y los puntos de anclaje deben diseñarse para soportar grandes esfuerzos sin deformarse ni romperse. Analicen qué ocurre con la caída libre en un lugar donde la gravedad fuera menor que en la Tierra, como en la Luna. ¿Cómo cambiarían las ecuaciones y los resultados? En la caída libre depende directamente de la aceleración de la gravedad del lugar donde ocurre el movimiento. En la Tierra, la aceleración gravitatoria es aproximadamente de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que en la Luna es de solo 1,62 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, cerca de una sexta parte de la gravedad terrestre. Esta diferencia provoca cambios importantes en el movimiento de los objetos durante la caída libre. Aunque las ecuaciones, aunque las ecuaciones del movimiento siguen siendo las mismas, el valor de la aceleración de la gravedad cambia. Por ello, basta conseguir, basta con sustituir el valor de la gravedad terrestre por el de la Luna para obtener los nuevos resultados. Además, la Luna prácticamente no posee atmósfera, por lo que la resistencia del aire es prácticamente inexistente. En consecuencia, todo. Los objetos caen exactamente con la misma aceleración de 1,62 metros por segundo al cuadrado, independientemente de su forma, tamaño o masa. Esta situación fue demostrada durante la misión Apolo 15 cuando un astronauta dejó caer simultáneamente un martillo y una pluma, observándose que ambos llegaban al suelo al mismo tiempo. Imagina un cuerpo que cae durante 5 segundos en la Tierra. Velocidad 9,8 por 5. Nos da un valor de 49 metros por segundo. Altura recorrida o distancia 0,5 por 9,8 por 5 al cuadrado. Esto nos da un valor de 1,22,5 metros. En la Luna sería de 1,6 por 5, nos daría un total de 8 metros sobre segundo. Y la altura recorrida sería de 0,5 por 1,6 por 5 al cuadrado. Sería un total de 20 metros. Tenemos de diferencia como un metro, 1,2 metros. Bueno, hasta el momento esta es mi exposición. Eh, Muchas gracias por la atención prestada. Les deseo buena noche.